Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Entenderás todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, de Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda que cuando termines de ver este video, ya no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro que esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video lo lograrás entender y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, serás iluminado con las Escrituras. Todo lo que se enseñará aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por Pastor Hernández Díaz López. Todo empezó en el principio, antes de que solo existiera el comienzo. Dios nunca dejó de existir, existe desde la eternidad, no tuvo origen. Es el origen de todo lo que no fue creado, es el creador de todo lo que vino a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tuvieron plena comunión con Dios. Vivieron elegidos en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en este abismo de depravación total porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, de los cuales Set comenzó a surgir una descendencia santa, quien se volvió a Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un Noé justo, por lo que Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios reanudó el asentamiento de la tierra, que dio origen a los diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas, Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, en el tronco de las naciones europeas. Después, Dios escoge una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham, uno de los caldeos, deja su tierra y sus parientes y se convierte en un peregrino de fe, levantando altares a donde quiera que Dios iba. Seguía a su sobrino Lot con Abraham, quien llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Aram tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación grande, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que se cumpliera la palabra de Dios. Luego, Sara, su esposa, al no creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para que viviera con Abraham. Nació Ismael, quien llegó a ser padre de una gran nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su choza y contara las estrellas en el cielo. Luego le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, sino también que su posteridad sería esclava por un tiempo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abram, el gran padre, por Abraham, el padre de numerosas naciones, cuando aún no había nacido el hijo de la promesa. Abraham tenía 100 años, y su esposa Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada, y nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, quien en su conversión se llamó Israel, llegó a ser padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. De José, el penúltimo hijo de la familia de Jacob, se trasladaron a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto,
Salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debería hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, 10 volvieron con un informe pesimista e inflamar y amotinar al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de aquellas tierras, se sintieron como langostas y se hicieron pequeños, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa gente a perecer en el desierto, permitiendo solo a Josué y Caleb, los espías creyentes, entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel caminó en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda esa generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, tenemos años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero todavía queda mucha tierra por conquistar. Josué, el siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y un empoderamiento extraordinario. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático llamado el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que quería. Por culpa del pueblo de Coré de Israel, este estaba oprimido por muchos enemigos. En aquel tiempo, Dios levantó grandes líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Más tarde, de este largo periodo, surgió una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando hacia las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios los gobernara. Samuel, el último juez, unge entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna durante 40 años, comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se entrega al orgullo, crueldad y finalmente rebelión y apostasía. Después de él, David reina en su lugar también durante 40 años, transfiriendo la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más prominente de Israel. Conquistó tierras, derrotó ejércitos, caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Después de su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Le pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre famoso en su tiempo, construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Pero debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en sus últimos años, Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en el lazo del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios respondió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta tonta elección. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico fueron sostenidos por las armas de trabajadores, estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición del gobierno para exigir cambios que no tuvieron éxito. No pudieron caminar con el nuevo rey, por lo que 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el Reino del Norte, cuya capital vino a ser Samaria. El Reino del Norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes provenientes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió utilizar la religión para intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén
para adorar en el templo y ser así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam resolvió primero construir templos en el reino del norte, en Betel y Dan. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera Dios mismo. Los 19 reyes del reino del norte recorrieron este camino. Todos fueron malvados y perversos, ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en su tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados con dinero. Dios levantó en aquel tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Enfrentaron con valentía las desviaciones de la nación, desde el palacio hasta las chanas de los templos rivales, al comercio de las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituta. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios de la prosperidad, en ese momento Dios resucitó al profeta Elías para desenmascarar a esta deidad pagana y derrocar la credibilidad del ídolo abominable. Incluso en este reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y realizar un ministerio prodigioso, pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a los asirios contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Generalmente, al entrar en una ciudad o pueblo, dejaban cuerpos mutilados, amontonando cabezas en la puerta de las ciudades conquistadas. Exponían a las personas a la ignominia más amarga. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón I envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran combinación de razas. Sabía que la acción racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a convertirse en un enemigo feroz del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente sin escuchar la voz de Dios. Entonces, de igual manera, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 invasiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo un tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó problemas. Primero, los samaritanos astutamente intentaron unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizarla. Como la propuesta de asociación fue rechazada,
Los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Debido a esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por unos 20 años. Durante ese período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y con entusiasmo retomó la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran avivamiento espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un regreso total del corazón hacia Dios. 100 años después, una nueva generación se levantó. Aunque el pueblo continuaba asistiendo al templo y haciendo sacrificios, ya no honraba a Dios. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados. Despreciaban la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, hubo un largo período de 400 años llamado período interbíblico o período de silencio profético. Durante ese tiempo se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, llorando porque ya no tenía tierras que conquistar. Él expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helenística y la lengua griega, lo que más tarde fue útil para la rápida difusión del Evangelio sin fronteras. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de sus 4 generales. En esta época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que fue una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, que fue vencida por Judas Macabeo tras un gran derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande gobernó en su lugar. Fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea y facilitó los viajes de los misioneros por el mundo. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. Su miedo a perder el trono lo atormentó toda su vida. Jesús vino con una misión clara: morir por aquellos que el Padre le dio. Murió para que pudiéramos vivir, pero al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia explotó en Jerusalén, creciendo rápidamente. El Evangelio se expandió más allá de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el gran apóstol Pablo. El libro de los Hechos no tiene conclusión, porque la historia de la Iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Él puede cambiar tu historia. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal.